quiero tratar los malos hábitos psicoenergéticos. Quiero dedicarlo a los malos hábitos psicoenergéticos, pero previo a esto tenemos que concientizar ciertos conceptos, ciertas ideas, y quiero comenzar con una pregunta que es relevante para comenzar a entender los hábitos. ¿Por qué haces tantas cosas que sabes que te perjudican? Esta es una pregunta muy significativa. Porque sabes que deberías dormir mejor, pero trasnochas. Sabes que una discusión no resuelve un problema, pero vuelves a discutir. Sabes que la queja no cambia la realidad, pero continúas quejándote. Sabes que ciertos pensamientos solo aumentan tu ansiedad, pero los alimentas una y otra vez. La explicación más común consiste en decir que los hábitos son difíciles de cambiar. Sin embargo, esa respuesta resulta demasiado simple, muy sencilla, muy básica. No explica por qué un hábito llega a tener tanta fuerza ni por qué termina dominando tu manera de pensar, sentir y actuar. Creo que la verdadera pregunta no es por qué repites un hábito. La verdadera pregunta es qué ocurre dentro de ti para que repetirlo resulte más fácil que cambiarlo o encauzarlo. La mayoría cree que un hábito es simplemente una acción repetida, pero no lo es. El hábito no es una acción repetida. Lavarte los dientes, revisar el teléfono al despertar, responder con enojo, interrumpir a los demás, criticar, postergar o preocuparte constantemente no son únicamente conductas repetidas. Son programaciones mentales completas. Cada hábito que funciona, cada hábito está formado por 3 elementos que funcionan al mismo tiempo. Pensamiento interpreta lo que ocurre. Después aparece la emoción. La emoción prepara tu organismo para responder. Y finalmente aparece la conducta, que la conducta confirma lo que pensabas. Entonces el ciclo vuelve a comenzar. Pensamiento, emoción, conducta. Pensamiento, emoción, conducta. Una y otra vez. Y esto debemos tenerlo bien claro y presente. Hasta que deja de ser una decisión, y se convierte en una respuesta automática. Observa un ejemplo sencillo. Por ejemplo, imagínate recibiendo una crítica. Si tu creencia es cuando alguien me critica significa que no valgo, ¿qué vas a sentir? Rabia o vergüenza, por ejemplo. Después vas a responder atacando o alejándote de aquella persona que hizo la crítica. Cuando la discusión termina, vas a pensar, tenía razón, la gente siempre intenta hacerme daño. Esa persona te hizo una crítica, no era un ataque personal. La conducta terminó fortaleciendo la creencia inicial. No fue la crítica lo que produjo el problema, fue la programación mental que se activó dentro de ti. Esto ocurre cientos de veces cada día, todos los días. Y aquí aparece otra idea que desmonta una ilusión muy extendida y aceptada. Creer que decides tu vida. En realidad, una parte importante de tu vida ya está decidida antes que aparezca la situación. Tú decides tu hábito. Lo decide tu hábito. No reaccionas según la realidad, reaccionas según el programa mental que has construido para interpretar esa realidad. 2 personas reciben exactamente la misma noticia, como ejemplo. Una siente curiosidad, la otra siente miedo. Las circunstancias son idénticas. Lo diferente es el programa mental interno que cada uno tenga. Eso explica por qué una persona encuentra oportunidades donde otra solo encuentra problemas.
No porque la vida trate mejor a unos que a otros, sino porque cada uno interpreta la realidad desde hábitos mentales distintos. Y aquí aparece una consecuencia o un efecto enorme. Si tus hábitos cambian, cambia tu manera de percibir la vida. Cuando cambia tu percepción, también cambian tus decisiones. Es simple a comprender. Ahora, quiero plantearte otro elemento a considerar, otra idea. No es necesario que la aceptes, tienes que cuestionarla. Tienes que tomar conciencia de esto y cuestionarla también. Y tienes que ponerla a prueba mientras me escuchas. Cada pensamiento consume recursos, vamos a hablar de energía. Cada emoción moviliza energía. Cada decisión consume energía. Cada conflicto interno consume energía. A esto lo vamos a llamar psicoenergía, al conjunto de recursos psicológicos que hacen posible pensar, sentir, decidir, concentrarte, regular tus emociones y actuar de manera coherente. No hablamos de una energía física que puede medirse con un aparato, medir la fuerza física. Hablamos de un recurso funcional. Y esto lo experimentas todos los días. Cuando dices, hoy no tengo cabeza para pensar, estoy agotado mentalmente, no puedo concentrarme, ya no tengo paciencia, no estás describiendo solamente un estado de ánimo, estás describiendo una disminución de tu disponibilidad psicoenergética. Tu sistema dispone de una cantidad limitada de atención, regulación emocional, capacidad de decisión y control conductual. Y esa disponibilidad cambia constantemente. Después de resolver un problema complejo durante varias horas, tomar decisiones resulta más difícil. Después de una discusión intensa, concentrarte cuesta más. Después de un día lleno de preocupaciones, cualquier pequeño inconveniente parece enorme. ¿Qué ocurre? No cambió la inteligencia, no cambió tu personalidad, cambió tu disponibilidad psicoenergética, y esto es importante a considerar, este elemento, junto con los anteriores que ya mencioné. Y existe un principio que va a estar presente en este video y en todos los videos. La atención, tu atención dirige la psicoenergía. Tu atención dirige tu psicoenergía. Aquello a lo que dedicas tu atención recibe recursos, energía mental, energías mentales y emocionales. Si durante 20 minutos piensas en una ofensa, tu organismo continúa reaccionando como si la situación siguiera presente. Si durante 20 minutos analizas una solución, los mismos recursos comienzan a organizarse, los recursos energéticos en ti, de otra manera. La atención no modifica mágicamente la realidad, pero modifica profundamente la forma en que tu sistema responde a ella. Y eso cambia tus posibilidades de acción. Observa lo que sucede cuando recibes un mensaje desagradable. Si pasas el resto del día repasando mentalmente la conversación, tu cuerpo permanece en tensión. Y eso tú ya lo has vivido y lo puedes constatar. La discusión terminó hace horas. Tu organismo, tu cuerpo, sigue participando en aquella discusión. No porque el problema continúe, sino porque tu atención continúa allí. Ahora imagina la situación contraria. Recibes el mismo mensaje, lo analizas durante unos minutos, extraes una conclusión, decides cómo responder, después vuelves a tu trabajo. El problema no desapareció, pero dejó de consumir recursos o energías innecesarias. Eso es gestionar la psicoenergía. No consiste en pensar siempre de manera positiva. Y tenlo presente.
gestionar tu psicoenergía no consiste en pensar siempre de manera positiva. Consiste en administrar conscientemente el lugar donde inviertes tu atención. Existe otro principio fundamental en esta psicoenergía, que es: a mayor cantidad de energía disponible aparece cuando existe coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Piensa en una decisión importante. Si una parte de ti quiere cambiar de trabajo, otra siente miedo y una tercera sigue haciendo exactamente lo mismo de siempre. Tu sistema entra en conflicto. Cada parte empuja en una dirección distinta. Ese conflicto interno consume enormes cantidades de energía, enormes cantidades de psicoenergía. Ahora, imagina lo contrario. Piensas con claridad, aceptas el miedo como parte del proceso y aún así comienzas a actuar. La energía deja de desperdiciarse en la contradicción interna, comienza a dirigirse hacia la acción. La coherencia no elimina el esfuerzo, lo vuelve útil. Ese es uno de los principios más importantes de este modelo. No te agotas solamente porque trabajas mucho, te agotas porque una parte importante de tu energía se pierde sosteniendo contradicciones internas que llevas cargando años y que durante años has estado alimentando sin darte cuenta. Y esas contradicciones tienen un origen concreto: tus hábitos. Tus hábitos. Ahí está el origen. Ahora, vamos a hablar de hábitos, no tan solo vamos a hablar de hábitos, pero le vamos a añadir esta palabra: psicoenergía. Entonces vamos a hablar de hábitos psicoenergéticos. ¿Cómo nacen estos hábitos psicoenergéticos? Primero, nadie nace quejándose. Nadie nace sintiéndose insuficiente, nadie nace reaccionando con ira ante una crítica o imaginando siempre el peor escenario. Todo eso se aprende. Los hábitos psicoenergéticos se aprenden. Y lo más interesante es que no se aprende solamente porque alguien te lo enseñe. Se aprende porque tu cerebro busca ahorrar energía. Todo esto de manera inconsciente. Piensa por un momento en cómo aprendiste a caminar. Al principio, cada movimiento exigía toda tu atención. Velo en un bebé o en un niño que estaba aprendiendo a caminar. Tenías que calcular el equilibrio, tienen que calcular el equilibrio, coordinar las piernas y sostener el cuerpo. Cada paso es un desafío. Pero hoy tú caminas mientras conversas, piensas en otra cosa, revisas tu celular. El movimiento se volvió automático. Tu cerebro hizo exactamente lo que está diseñado para hacer: transformar una conducta repetida en un programa automático para gastar menos energía. Ese mismo mecanismo ocurre con los hábitos psicológicos. La primera vez que reaccionaste con miedo frente a una situación determinada, tu mente tuvo que interpretar lo ocurrido. La segunda vez ya lo hizo más rápido. Después de repetirlo decenas de veces, dejó de preguntarse si realmente existía un peligro. Simplemente activó la respuesta conocida. Eso explica por qué reaccionas antes de pensar. No decides en cada momento cómo responder. Tu hábito responde primero. Tu hábito responde primero. Después aparece la explicación. Este es uno de los descubrimientos más importantes para comprender tu vida. Crees que piensas y luego actúas. Muchas veces ocurre exactamente al revés. Tu hábito actúa. Tu hábito es el que está actuando y tu mente construye una explicación para justificar esa reacción. Por eso cambiar un hábito resulta mucho más difícil que comprenderlo. Comprender ocurre en la mente consciente. Los hábitos funcionan en gran medida de manera automática. El cerebro no está buscando tu felicidad. Eso te lo presente. Y esto es una idea que conviene desmontar también, ¿ya? Porque se ha promovido la idea de que tu cerebro busca felicidad.
Muchos creen que el cerebro está diseñado para hacerte feliz. No lo es, no es así. El cerebro es un músculo que se desarrolló para ayudarte a sobrevivir y ahorrar recursos. Desde ese punto de vista, un hábito no se conserva porque sea bueno. Se conserva porque resulta conocido para tu músculo cerebral, para tu cuerpo. Y lo conocido consume menos esfuerzo que lo nuevo. Eso explica por qué permaneces tanto tiempo dentro de patrones que ya sabes que te perjudican. No permaneces porque disfrutes sufrir o porque te guste sufrir. Permaneces porque tu sistema aprendió que esa forma de responder requiere menos esfuerzo que construir una respuesta diferente. Observa un ejemplo cotidiano. Una persona recibe una crítica. Esto son ejemplos cotidianos en el trabajo, por ejemplo. Una reacción habitual consiste en defenderse inmediatamente. Cuando uno intenta escuchar con calma, siente incomodidad. No porque escuchar sea malo, sino porque todavía no existe un programa automático para hacerlo. Cambiar exige invertir psicoenergía, encauzar, dirigir esa psicoenergía. Y el cerebro intenta evitar ese gasto de energía. Por eso el cambio siempre produce resistencia. No porque estés haciendo lo incorrecto, sino porque estás obligando a tu sistema a reorganizar programas mentales y conductuales que lleva años utilizando. Y aquí en este modelo aparece otro principio que es relevante a considerar, que podríamos llamarlo principio de economía psicoenergética, porque el organismo intenta ahorrar psicoenergía incluso cuando los hábitos son destructivos. Una preocupación constante, por ejemplo, da una falsa sensación de preparación. La queja constante, la queja ofrece una falsa sensación de desahogo. La procrastinación proporciona un alivio inmediato. La victimización evita asumir responsabilidades incómodas. Cada uno de esos hábitos entrega un beneficio inmediato. Por eso sobreviven. Si solamente produjeran consecuencias negativas, desaparecerían rápidamente. El problema consiste en que este beneficio inicial termina siendo mucho más pequeño que el desgaste acumulado. La preocupación reduce momentáneamente la incertidumbre, pero consume horas de atención. La queja libre, por ejemplo. La queja libera tensión durante unos minutos, pero fortalece la frustración. El cerebro registra únicamente el alivio inmediato. Ten presente esto. El cerebro registra únicamente el alivio inmediato. No calcula el costo que aparecerá semanas o meses después de practicarse ese mal hábito. Y precisamente ahí nacen los malos hábitos psicoenergéticos. ¿Y qué es un mal hábito psicoenergético? Si toda conducta desagradable merece ese nombre, un mal hábito psicoenergético posee 4 características. La primera de estas características se activa automáticamente. Tú no necesitas decidirlo, tú no decides, simplemente ocurre. La segunda característica de un mal hábito psicoenergético: consume más recursos psicológicos de los que produce. Te deja más cansado que antes, más confundido y más reactivo. Tercera característica de un mal hábito psicoenergético: refuerza una manera limitada de interpretar la realidad. No solamente modifica lo que haces, modifica la forma que observas el mundo. Una cuarta característica de estos malos hábitos psicoenergéticos consiste en reducir progresivamente tu capacidad de acción. Y aquí aparece una idea fundamental. El peor efecto de un mal hábito no consiste en producir malestar.
Consiste en disminuir la capacidad para transformar ese malestar. Ese es el verdadero problema. Y aquí estamos frente a un fenómeno que podríamos llamar fugas psicoenergéticas. Imagina que comienzas el día con una cantidad determinada de atención, claridad mental y regulación emocional. No es infinita. Durante el día vas utilizando esos recursos emocionales, mentales. Cada decisión consume una parte de esos recursos. Cada conflicto consume una parte de esos recursos psicoenergéticos. Cada emoción intensa también. Hasta aquí parece lógico, razonable, normal. Sin embargo, existe una diferencia enorme entre utilizar tu energía para resolver problemas y perderla en procesos que no generan ningún resultado. Y a esto es lo que te mencionaba anteriormente como fuga psicoenergética. A cualquier patrón mental, emocional o conductual que consume recursos sin producir crecimiento, aprendizaje ni soluciones, es una fuga psicoenergética. La fuga no siempre produce dolor intenso. Muchas veces produce algo más peligroso, produce desgaste silencioso, terminas el día cansado, no sabes exactamente por qué. Trabajaste, pensaste, respondiste mensajes, escuchaste noticias, discutiste, te preocupaste, revisaste el teléfono 200 veces. Todo parecía normal. Sin embargo, gran parte de tu energía desapareció en procesos que no modificaron absolutamente nada. Esas son las fugas psicoenergéticas. Y debes concientizar esto. Y existen 5 grandes fugas psicoenergéticas. La primera fuga psicoenergética, la preocupación repetitiva. Pensar 20 veces en el mismo problema no produce 20 soluciones, produce 20 consumos de energía. La segunda fuga psicoenergética es la queja constante. Cada repetición fortalece el circuito emocional del descontento. La tercera fuga psicoenergética es el resentimiento. Recordar permanentemente una ofensa obliga al cuerpo a revivir una experiencia que ya terminó. La cuarta fuga psicoenergética es la búsqueda obsesiva de aprobación. Cada decisión deja de responder a tus valores y comienza a depender de la opinión ajena. La quinta fuga psicoenergética es el diálogo interno destructivo. Ningún enemigo logra desgastarte tanto como una voz interior que repite durante años que nunca será suficiente. Observa que todas estas fugas tienen algo en común. Ninguna produce soluciones. Todas consumen tus recursos psicoenergéticos. Y por este motivo, muchas personas terminan exhaustas, incluso cuando no realizan gran esfuerzo físico. No están agotadas por lo que hacen, están agotadas por lo que sostienen dentro de su mente. Mantener una discusión imaginaria durante horas consume mucha energía personal, energía mental, psicológica, fisiológica. Intentar controlar lo que no depende de ti consume también energía. Repetir la misma preocupación todos los días consume psicoenergía. Criticarte constantemente consume tus recursos energéticos. E intentar agradar a todo el mundo consume tus recursos. El problema no es solamente el contenido del pensamiento, es el tiempo durante el cual permanece ocupado tu atención. Recuerda el principio anterior. La atención dirige la psicoenergía. Recuerda este principio que mencioné anteriormente. La atención dirige la psicoenergía. Y aquello
que recibe tu atención termina moldeando tu experiencia. Por eso, dos personas pueden vivir situaciones muy parecidas y terminar el día con niveles completamente diferentes de agotamiento. No porque hayan trabajado menos, sino porque una administró mejor su disponibilidad psicoenergética. Y aquí aparece una conclusión que sirve de base para todo este video y para toda esta reflexión. Tu bienestar no depende únicamente de la cantidad de energía que posees, depende sobre todo de cómo la estás administrando. Porque incluso una gran reserva de energía que recuperaste durmiendo bien, descansando bien, termina agotándose cuando las fugas permanecen abiertas. Y mientras no aprendas a reconocerlas, seguirás creyendo que el problema es la falta de energía, cuando en realidad el problema es la forma en que las estás perdiendo. Desde que eras niño, aprendiste hábitos relacionados con la higiene física. Lavarte las manos, cepillarte los dientes, bañarte, dormir determinadas horas, cambiarte la ropa. Nunca las cuestionaste, esas prácticas, porque comprendiste algo muy sencillo. Si no cuidas tu cuerpo, tarde o temprano aparecerán las consecuencias. Te lo enseñaron, lo aprendiste, lo experimentaste también, porque experimentaste y viviste el descuido. Lo curioso es que casi nadie recibió una educación equivalente para cuidar nuestro funcionamiento psicológico. Te enseñaron matemáticas, te enseñaron historia, te enseñaron geografía, pero ¿alguien te enseñó a cómo administrar, orientar tu atención? ¿Alguien te enseñó a regular tus emociones? ¿Alguien te enseñó a revisar la calidad de tus pensamientos? Entonces, sin que nos diéramos cuenta o sin que te des cuenta, aprendes a convivir con hábitos mentales que son dañinos. Como por ejemplo caminar durante horas con una herida sin limpiarla. No porque estuvieras condenado a hacerlo, simplemente porque nadie te enseñó de otra forma. Aquí nace, o aquí podemos encontrar un concepto fundamental, que es la higiene psicoenergética. ¿Y en qué consiste? Son un conjunto de prácticas conscientes destinadas a proteger, recuperar y reorientar tu disponibilidad psicoenergética. No se trata de eliminar emociones difíciles, tampoco impedir que aparezcan, ni de forzar los pensamientos, o obligarse a vivir en un estado de tranquilidad que uno no está sintiendo. El propósito es evitar procesos innecesarios que consuman recursos que podrías utilizar para construir una vida más consciente. Piensa en la diferencia. Sentir tristeza después de una pérdida consume energía. Es normal. Permanecer durante años alimentando la misma tristeza mediante recuerdos repetitivos consume una cantidad innecesaria, incluso mayor de energía. El problema nunca fue la emoción. El problema fue el hábito que comenzó a mantener aquella emoción. Todo hábito produce una dirección. Algunos expanden tus recursos energéticos, otros los reducen. Llamaremos hábitos psicoenergéticos expansivos a aquellos que aumentan tu capacidad de comprender, adaptarte, decidir y actuar. No porque hagan desaparecer las dificultades, sino porque incrementan tus recursos psicológicos, mentales, emocionales para enfrentarlas. ¿Ya? Y entre ellos se encuentran asumir responsabilidad, escuchar antes de reaccionar, descansar conscientemente, aprender de los errores,
cumplir pequeños compromisos contigo mismo. Algo sencillo, cosas sencillas. Pedir ayuda cuando realmente la necesitas. Buscar soluciones antes que culpables. Cada uno de esos hábitos fortalece la sensación de eficacia personal. Y cuando aumenta esa sensación, tu disponibilidad psicoenergética también aumenta. En cambio, los hábitos psicoenergéticos contractivos producen el efecto contrario. Reducen progresivamente tu margen de acción. Van reduciendo tu margen de acción. Por ejemplo, la queja constante, la victimización, la comparación permanente, el resentimiento, la búsqueda obsesiva de aprobación, la crítica destructiva. Todos tienen algo en común. Reducen el espacio desde el cual puedes responder conscientemente. Mientras más lo repites, más pequeña se vuelve tu capacidad para elegir. Ningún hábito, y esto tienes que tenerlo presente, ningún hábito es definitivo. Así como tu sistema aprendió determinados programas mentales, conductuales, también puede reorganizarlos. Y a esto le vamos a llamar plasticidad psicoenergética, que podríamos definirlo como aquella capacidad que posee el sistema psicológico para reorganizar la relación entre pensamientos, emociones y conductas mediante experiencias repetidas y conscientes. No cambias porque entiendes una idea, cambias porque repites una experiencia diferente suficientes veces hasta convertirla en un nuevo programa mental y conductual. Leer un libro puede inspirarte. Comprender una teoría puede motivarte. Pero solamente una repetición modifica un hábito. Este es un error muy frecuente, en mi opinión, confundir comprensión con transformación. Comprender produce claridad, es cierto. Pero practicar produce cambio. Por eso muchas personas conocen perfectamente aquello que deberían hacer y sin embargo continúan reaccionando igual de la misma manera. No necesitan más información, necesitan entrenar un programa diferente. Cambiar un hábito no consiste en luchar contra él, no se trata de generar un conflicto innecesario, consiste en dejar de alimentarlo mientras fortaleces otro. Piensa, por ejemplo, en un sendero dentro de un bosque. El camino más transitado se vuelve amplio y fácil de recorrer. Los demás caminos permanecen casi invisibles, no se ven. Los hábitos funcionan igual. Cada repetición fortalece una ruta mental. Cada nueva elección fortalece otra. Si dejas de utilizar un camino mental y comienzas a recorrer uno diferente, todos los días el paisaje cambia. No de inmediato, pero cambia. La reeducación psicoenergética sigue exactamente esa lógica. No intenta borrar el pasado. Construye nuevas rutas mental, emocional, hasta que las antiguas dejan de dominar tu comportamiento. Por eso, los cambios pequeños tienen un valor enorme. 5 minutos de atención consciente repetidos diariamente reorganizan más tu sistema que una tarde completa de entusiasmo seguida por meses de abandono, por ejemplo. La constancia siempre vence a la intensidad.
Existe la idea siempre o la creencia popular de buscar enemigos, ya sea en lo espiritual, en lo psicológico, ¿no? Y es bueno hacerse esta pregunta: ¿cuál es el mayor enemigo de tu psicoenergía? Ahora que estás tomando conciencia de este concepto de psicoenergía y tu psicoenergía. No son los problemas ese enemigo, no son las dificultades, tampoco son las personas complicadas que podemos ir conociendo, descubriendo. El mayor enemigo que tenemos, y lo he mencionado en otros videos acerca del pensamiento, es el automatismo. Porque cuando dejas de elegir, comienzas a repetir. Y cuando repites sin observarte, entregas el control de tu vida a programas mentales que quizás construiste hace años. Programas que tuvieron sentido en otro momento, pero que hoy solamente limitan tu crecimiento. Cada hábito automático responde a una pregunta que dejaste de hacerte. ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué siempre interpretas eso de la misma manera? ¿Por qué vuelves a sentir exactamente lo mismo? Todos hemos vivido la experiencia de intentar cambiar conductas, inclusive yo. La conducta es el resultado final y eso debes interiorizarlo en ti. Los cambios comienzan antes. Comienzan en la forma en que diriges tu atención. Luego continúa en la interpretación que haces de lo que ocurre. Se fortalece mediante la emoción que decides alimentar. Y termina expresándose como una conducta. Cuando modificas el principio de este proceso, el resultado también cambia. Por eso lo relevante es aprender un nuevo modo de administrar el funcionamiento interno, tu funcionamiento interno, nuestro funcionamiento interno. Porque una conducta aislada puede desaparecer. Un sistema reorganizado transforma toda tu manera de vivir. Todos aprendemos programas mentales, ya sea por nuestras experiencias de vida, porque las aprendimos en nuestra familia, en nuestra comunidad de amigos, pero con el tiempo esos programas mentales dejan de ser útiles. Lo importante no es descubrir que existen, es decidir qué hacer con ese descubrimiento. Y es bueno, relevante, significativo observarse de una manera distinta. Cada vez que aparezca una reacción automática, detenerse y preguntarse: ¿este hábito aumenta mi disponibilidad de psicoenergía o la reduce? Y es bueno plantearse desde esta nueva perspectiva los hábitos, desde una perspectiva, desde este concepto de la psicoenergía. Porque ya no es tan solo un hábito, se trata de energía personal disponible en ti que está siendo invertida o desaprovechada o desgastada. Cuando vives en conflicto, tu energía se dispersa. Cuando comienzas a organizarte,
a organizar tus energías, tu capacidad de actuar crece. Los malos hábitos psicoenergéticos que he planteado no aparecen para destruirnos. Es una forma de clasificarlos. Porque estos hábitos fueron la mejor respuesta que tu sistema psicocorporal emotivo te permitió, te ayudó a adaptarte a ciertas situaciones. Pero toda adaptación puede revisarse. Todo hábito puede reeducarse. Los hábitos pueden cambiarse comprendiendo cómo funcionan, porque aquello que comprendes deja de dominarte. Y aquello que practicas conscientemente termina convirtiéndose en una nueva forma de vivir. Esto no es un camino para que te conviertas en otra persona totalmente distinta. Es un camino, es un proceso, es un estilo tal vez de vida para dejar de desperdiciar la energía que necesitas para ser simplemente quien puedes o deseas llegar a ser. Comparte, comenta, cuestiona. Be happy.